El volumen molar del disulfuro de carbono a 20 grados centígrados es 60,4 centímetros cúbicos sobre mol. Calcular. Y nos dan datos acá de proporciones, un UMA, equivalencia en gramos, me dan el número de Avogadro, bueno, cosas que en teoría yo ya sé o ya practiqué. Y son 4 puntos del mismo. En el primero dice la densidad del disulfuro de carbono a esa temperatura. Bueno, hay una fórmula para densidad que conocemos todos que es masa sobre volumen, ¿no? Ahora, si esa masa es la masa de un mol y el volumen es el volumen de un mol, también se puede calcular la densidad con esa proporción, porque son proporciones, o sea, una masa que equivale a cierto volumen. Es decir, la densidad también se puede calcular como masa molar sobre volumen molar. ¿Por qué intuyo que voy a usar esta fórmula? Porque tengo el dato del volumen molar. Y la masa molar, si bien no me la dieron, la puedo calcular, porque tengo la fórmula química. Siempre que tengamos la fórmula química, recuerden que podemos calcular su masa. Tabla periódica, voy a buscar la masa de carbono y la masa del azufre. Entonces, la masa molar del compuesto sería una masa de carbono, o sea, una masa de un mol de carbono, 12 gramos mol, más la masa de 2 azufres. Como la masa de un azufre, la masa de un mol es 32 gramos mol, entonces voy a hacer 32 por 2. Todo esto lo buscamos en la tabla, ¿no? Entonces, 12 más 32 por 2 me da 76 gramos mol. Bien, tengo la masa molar, tengo el volumen molar. Bueno, calculemos entonces la densidad. Sería 76 gramos mol dividido por 60,4 centímetros cúbicos sobre mol. Y lo que va a pasar acá es que se simplifican los moles y la unidad me va a quedar en gramos sobre centímetro cúbico, la unidad de la densidad. 76 dividido 60,4 me da 1,26. Acuérdense siempre redondear en 3 cifras significativas. Así que si están haciendo las cuentas conmigo, acá le tuvo que haber quedado 1,2582, bla, bla, bla. Cuento 3 cifras, no 3 decimales. 3 cifras. 1, 2, 3. Corto acá y el 8 le suma 1 al 5, por eso me queda 1,26. ¿Sí? Bien, tenemos el 10 hecho. Vamos con el 11. Yo puse A acá, era 10. Tiendo a cambiarles la numeración a las cosas. Ahí va. Dice, la masa de carbono en 230 gramos de compuesto. Bueno, fíjense esto. Más que nada aquellos que no tienen mi curso y no conocen esta referencia que quizás les puede llevar a gustar. A mí me están preguntando por masa de carbono en 230 gramos de todo el compuesto. Yo eso le llamo caso 2 de magnitudes atómico-moleculares. O sea, para un compuesto me preguntan por la cantidad de uno de sus átomos. Cuando digo cantidad puede ser gramos, puede ser moles o puede ser número de átomos, ¿sí? Cualquiera de las magnitudes atómico-moleculares. ¿Y qué hago en esos casos cuando sobre un compuesto me preguntan sobre o solo carbono o solo azufre? Armo un cuadro de proporciones primero. O sea, yo sé que en esta sustancia hay carbono y hay azufre. Y la proporción es que en un mol de la sustancia hay un mol de carbono y 2 moles de azufre. O sea, la atomicidad de estos elementos indica cuántos moles de cada uno hay en un mol de todo el compuesto. Entonces, hay un mol de carbono y 2 moles de azufre. Esta proporción es en moles, pero yo la podría hacer, por ejemplo, en gramos o la podría hacer en número de átomos o número de moléculas. O sea que voy a completar todos esos casos. No hace falta hacerlo completo este cuadro, ¿eh? Yo les quiero mostrar cómo lo armo para que ustedes después se sientan libres para usarlo como quieran. Ahora van a ver a qué me refiero con no hace falta completarlo todo. Entonces en un segundo renglón voy a completar la proporción en número de moléculas o número de átomos, multiplicando los moles por el número de Avogadro. 1 por 6,02 por 10 a la 23 es 6,02 por 10 a la 23. Lo mismo acá, 1 por el número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23. Y el número de Avogadro por 2 sería para el azufre, me da 1,204 por 10 a la 24. Bueno, esta es la proporción que hay en número de átomos. O sea, en esta cantidad de moléculas hay esta cantidad de, este número de átomos de carbono y este número de átomos de azufre. Y la última línea que armo es la de masa. Voy a tomar la masa molar de los elementos carbono y azufre en la tabla periódica y lo voy a multiplicar por el número de moles. Como carbono tiene un mol, entonces la masa de carbono, que es 12 gramos, es la masa que aporta a la molécula. Y para el azufre son 2 moles. Cada azufre tiene una masa molar de 32 gramos mol.
32 por 2, 64. Y esa es la masa que aporta el azufre al compuesto. Sumo estos dos y tengo la masa molar que ya habíamos dicho que era 76. La teníamos por acá. Voy a ingresar a alguien más. Ahí está. Bien. Una vez que completo este cuadro, lo que estoy leyendo en este cuadro son todas las proporciones posibles para el compuesto sulfuro de carbono. O sea, ¿qué quiere decir esto? En un mol de la molécula hay 12 gramos de carbono o hay 2 moles de azufre. Puedo relacionar lo que quiera con lo que quiera. Entonces, lo que voy a hacer es un cuarto renglón donde voy a poner los datos, lo que quiero y lo que me piden. Es lo mismo, ¿no? Lo que quiero y lo que me dan como dato. Quiero la masa de carbono. Entonces, debajo del carbono voy a poner X gramos, indicando que quiero conocer su masa. ¿Para qué cantidad de qué cosa? Para 230 gramos de todo el compuesto. Entonces, debajo del compuesto voy a poner 230 gramos. Y gracias a haber armado este cuadrito, yo conozco una proporción entre la molécula y los carbonos en gramos. O sea, yo quiero gramos, entonces acá tomo gramos. Tengo dato en gramos, del cuadro tomo gramos. Y lo que puedo ver es esa proporción, que cada 76 gramos de sulfuro de carbono hay 12 gramos de carbono. Entonces, si tengo 230 gramos de sulfuro de carbono, ¿cuántos gramos de carbono habrá ahí? Y ahí tengo la regla de 3 que me plantea, que me resuelve la pregunta hecha. Pero este cuadro, lo que quiero que veas es que te relaciona lo que vos quieras. Por ejemplo, si te preguntara después, decime cuántos átomos de azufre hay en esta masa, bueno, X átomos, y ahí en vez de tomar gramos de esta columna, tomaría número de átomos. Y diría, si en 76 gramos de sulfuro de carbono hay este número de átomos de azufre, en estos gramos, ¿cuánto? Lo que te quiero mostrar es que puedes armar relaciones entre lo que vos quieras. Mientras tenés el cuadro, por supuesto, ¿no? O sea, para el mismo compuesto me refiero. Y porque hace un rato decía, no hace falta completarlo todo, y porque de pronto el azufre yo no lo completaría si estoy trabajando con el carbono o me preguntaron por él. ¿Sí? O sea, no hace falta armarlo todo. Con que completemos a la molécula y al carbono alcanzaba para este ejercicio. Bueno, regla de 3. 230 por 12 dividido 76 me queda 36,3. Y esa es la respuesta del punto 11. Vamos con el 12. El 12 dice, la masa expresada en U más de 2 moléculas de disulfuro de carbono. Acá es lo que yo llamo caso 1 en el curso. ¿A qué me refiero con caso 1? Para la molécula me preguntan sobre sí misma, o sea, sobre la molécula completa, no sobre el carbono o sobre el azufre. Me están diciendo que tengo 2 moléculas de disulfuro de carbono. Y la pregunta es, ¿cuál es la masa de esas 2 moléculas? No la masa de los carbonos que hay en esas 2 moléculas. O de los azufres, que ¿se entiende la diferencia con el punto 11? O sea, son bien distinguidos. En uno, para la molécula, me preguntan sobre sus átomos, y en el otro, para la molécula, me preguntan sobre una proporción en otra unidad para la misma molécula. Entonces, yo quiero saber a qué masa equivale en U más 2 moléculas de toda la sustancia. Y acá hay varias formas de hacerlo. Yo lo voy a hacer de la forma que lo explico en el curso, pero si alguien lo piensa de otra manera, existen otros métodos también. Les explico. Para empezar, ¿qué planteo inicialmente en lo que yo llamo caso 1? Voy a plantear la relación en moléculas para la sustancia de sulfuro de carbono. O sea, ¿qué voy a decir? Que un mol de disulfuro de carbono equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas y equivale a 76 gramos en masa. Podríamos agregar a esta lista el volumen molar, tal cual también, equivale a, ¿cuánto era? 60,4 centímetros cúbicos. También lo podríamos agregar. Pero esta es la básica, la que hablamos siempre. Que, chicos, no es ni más ni menos que esta columna, ¿eh? O sea, es esta columna armado en forma longitudinal. Y esa proporción lo que me da es la proporción para el disulfuro de carbono específicamente. Y yo quiero saber la masa de 2 moléculas. Moléculas, no moles, moléculas. Entonces yo voy a tomar de esta proporción la proporción conocida entre masa, o sea, gramos, y número de moléculas, que es esta parte de acá. Literalmente lo que pueden pensar es que vamos a ubicar la incógnita abajo de los gramos y el dato abajo de las moléculas.
es muy común que acá se confundan y pensen a 2 moléculas como moles y digan, si un mol son 76 gramos, 2 moléculas, ¿cuánto? Mol y molécula no es lo mismo. Entonces la proporción es ahí, entre el número de moléculas y los gramos. Yo sé que 6,02 por 10 a la 23 moléculas tiene una masa de 76 gramos. Entonces, 2 moléculas, ¿a qué masa equivalen? Regla de 3. 2 por 76 dividido 6,02 por 10 a la 23 me da una masa, por supuesto, que es muy chica. Estamos hablando de la masa de 2 moléculas. Esto me da 2,52 por 10 a la menos 22 gramos. Pero me pidieron la respuesta en UMA. Y ahí tengo la proporción ahí arriba, que dice que un UMA es 1,661 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces puedo hacer un pasaje de unidades. Arrancando por ahí, digo, bueno, si 1,661 por 10 a la menos 24 gramos equivale a un UMA, entonces 2,52 por 10 a la menos 22 gramos, ¿a cuántas UMAs equivale? Y hacemos la regla de 3 y lo tenemos. Que ya les digo cuánto me da. 152 UMAs. Recuerden que el UMA o U simplemente es otra unidad de masa, pero para unidades de masas atómicas, ¿no? O sea, masas que en gramos son muy, muy, muy pequeñitas. Y como les decía, hay otra forma. Expliqué esta porque es la que es más amena a lo que hacemos comúnmente, ¿no? También pueden tener en cuenta, por fuera de esta proporción, que la masa molar en UMAs, no en gramos, en UMAs es la masa de una molécula. Esa sería como la otra opción, que es 70 veces más fácil que hacer todo esto. Lo que digo que, bueno, hay que recordarlo como por fuera de la proporción, ¿no? O sea, yo escribo que el número de Avogadro equivale a la masa molar en gramos. Pero si yo digo una molécula, equivale a 76 UMAs, ¿sí? Sería esta proporción, pero para una molécula sola y medido en UMA en vez de gramos. Si yo pasara esto a gramos, por supuesto, no, una molécula no tiene la masa de 76 gramos desde ya, ¿no? Entonces, simplemente podría haber recordado esta proporción, que si quieren se las escribo genérica, sería que para cualquier sustancia, una molécula o átomo tiene una masa que es su masa molar de la tabla periódica, pero medida en UMA. Si quieren como agregárselo a su hoja de fórmulas, no está para nada mal. Entonces era tan simple como decir, bueno, si una molécula tiene una masa de 76 UMAs, entonces 2 moléculas, gracias Jordi, X. Y me queda 2 por 76, que me da 152. Entonces, tenemos que calcular número de moléculas, que no es lo mismo que cantidad, ¿eh? Cantidad es moles. Número de moléculas de este compuesto. Carbono 2, hidrógeno 6, azufre. Este compuesto, este número de moléculas buscado, tiene el mismo número de átomos de azufre que hay en 230 gramos del compuesto con el que estamos trabajando originalmente, que es el disulfuro de carbono. Bien, me voy a llevar esta información para abajo. ¿Por dónde arrancamos con estos ejercicios? Y esto para que lo tengan en cuenta, porque insisto con que este ejercicio aparece por todos lados. Calculando el número de átomos de azufre que hay en la masa conocida, en los 230 gramos del disulfuro. Para tener algo respecto a esto, porque para esta cantidad buscada no tengo otro recurso con quien ligarla. Fíjense acá cuando calculamos la masa de carbono. Tenemos que tener una masa del disulfuro que justo coincide con la del punto 13, para que yo pueda hacer proporción. Si a mí no me dan una masa o moles o número de moléculas, yo no puedo calcular la masa de carbono, tiene que haber una referencia. Esto lo aclaro porque muchas veces veo que tienen que calcular una masa y cuando calculan la MR se quedan con ese dato como solución. Probablemente la MR nunca sea solución, es parte de tu regla de 3, pero no es nunca la respuesta, ¿no? Y hoy vi un ejercicio de que me consultaron en duda, donde tenían que calcular densidad, les daban el volumen y en masa pusieron la MR, porque no habían pensado cómo encontrarla. Bueno, difícilmente sea la MR justo equivalente a un volumen cualquiera, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que siempre va a haber un dato de referencia para que puedas calcular eso que vos querés. Para este compuesto todavía no tengo nada. Entonces, voy a arrancar siempre por acá, por el que sí conozco.
Y como quiero el número de átomos de azufre que hay en la molécula, vuelvo a nombrar el caso, yo lo llamo caso 2. O sea, para la molécula me preguntan o tengo que calcular algo sobre los átomos que ella contiene. ¿Qué tengo que hacer? El cuadro, que por supuesto es el mismo que antes. Y ahora tener el azufre completo me sirve. Porque ahora como dato vuelvo a tener 230 gramos de toda la sustancia, pero necesito número de átomos de azufre. O sea que abajo del azufre voy a poner X átomo, que es lo que estoy buscando. Y teniendo en cuenta las unidades de los datos, bueno, como para la molécula tengo los gramos, voy a usar nuevamente los gramos. Pero como para el azufre me preguntaron por los átomos, o me hablaron sobre los átomos, o estoy buscando sus átomos, voy a usar el dato en número de átomos. Y ahí armo la regla de 3 entre lo señalado. ¿Cómo quedaría armada? Si en 76 gramos de el disulfuro de carbono hay 1,204 por 10 a la 24 átomos de azufre, entonces en 230 gramos de este compuesto, ¿cuántos átomos de azufre hay? Hago entonces 230 por 1,204 por 10 a la 24 dividido 76 y esto me queda 3,64 por 10 a la 24 átomos de azufre. Bien, tenemos entonces la cantidad de azufre que hay no solo acá, sino también en este número de moléculas buscadas. Entonces, otra vez tengo que armar otro cuadro, porque ahora de este compuesto yo conozco solamente la información sobre la cantidad de azufres que tiene. Entonces, insisto, si la relación es entre toda la molécula y yo tengo como información cantidad de sus átomos, tengo que armar el cuadrito. Pero ahora para ese compuesto. Ahora, para ser un poquito más práctica, voy a completarlo únicamente para el azufre y para la molécula completa, ¿sí? Insisto, si ustedes la tienen muy clara con las proporciones de la molécula y sus átomos, este cuadro no hace falta hacerlo. Simplemente para los que estamos medio desordenados con la información, nos ordena un poco la idea de qué hay adentro de qué, ¿sí? Entonces voy a completar para la molécula y para el azufre, que es el dato que conozco. Esto va en la parte de datos, no en el cuadro. El cuadro es las proporciones conocidas. O sea, en un mol de la molécula hay 2 moles de carbono, 6 moles de hidrógeno y 1 mol de azufre. Fíjense que la atomicidad del azufre es 1. Bueno, como dije, voy a completar solamente el azufre. Entonces, en 6,02 por 10 a la 23 moléculas hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de azufre. Reitero cómo se hacía esta parte, es el número de Avogadro multiplicado por el número de moles que pusimos arriba, ¿sí? En la molécula siempre es 1, chicos, la proporción, siempre. Obviamente va cambiando en los átomos porque eso tiene que ver con la atomicidad, ¿sí? Y por eso hay que estar atentos a la parte de número de átomos a multiplicar por el número de moles. Pasa que para el azufre justo era 1, entonces 1 por 6,02 me queda el 6,02. Y me falta completar la línea de masa, la masa. Bien, azufre, 32 gramos, 1 mol. Así que acá iría 32 gramos. Y para la molécula, bueno, serían 2 carbonos. La masa del carbono es 12, o sea, 2 por 12. Más 6 hidrógenos, o sea, 6 por 1, que es la masa del hidrógeno. Más un azufre cuya masa es 32. Y esto me queda 62 gramos. Bueno, listo. Acá ya tengo la proporción armada. Ahora, ¿qué tengo y qué quiero respecto a esta molécula? Yo quiero el número de moléculas, decía el ejercicio. Así que acá voy a poner X y las moléculas. Número de moléculas. Lo escribís como vos tengas ganas. Y como dato tengo que tienen esta cantidad de azufre contenidas. O sea, hay 3,64 por 10 a la 24 átomos de azufre en esa cantidad desconocida de molécula. Y bueno, ahí tengo una proporción para armar, porque fíjense que acá tengo átomos de azufre y puedo tomar la proporción en átomos. Acá yo quiero moléculas, entonces puedo tomar la proporción en número de moléculas también. Justo acá lo que pasa con la regla de 3 es que me va a quedar exactamente esto como el número de moléculas. Lo hacemos y muestro por qué. La regla de 3 me queda como del azufre hacia las moléculas, ¿no? Sería si 6,02 por 10 a la 23 átomos de azufre están contenidos en 6,02 por 10 a la 23 moléculas de este compuesto, que no lo quiero ni nombrar, se dieron cuenta, ¿no? Tipo, ni me gasté en aprenderme el nombre. Entonces, 3,64 por 10 a la 24 átomos de azufre, ¿en qué número de moléculas está contenido? Claro que la cuenta es esto,
por esto y después divido esto. O sea, estoy multiplicando y dividiendo por el mismo número. Por supuesto que me va a quedar la misma respuesta. Y acá para el más curioso le puedo comentar que era de esperarse esto, porque la relación en moles y en átomos, no en gramos, pero sí en moles y en átomos, para esto y esto es lo que se llama 1 a 1, porque en un mol de la molécula hay un mol de azufre. O sea que se espera que en tantos átomos de azufre estén contenidos en la misma cantidad de moléculas. Esa es la famosa relación 1 a 1. Ok, bien, vamos con este. Dice, en un recipiente se mezclan 5,40 moles de agua y 0,600 moles de un disacárido, que es ese compuesto. El disacárido se disuelve por completo. ¿Cuáles de las afirmaciones son correctas? Dice, la mezcla tiene 2 fases y 4 componentes. A ver, tema fases, tema componentes. Las fases tienen que ver con lo visible, con las distintas cantidades de partes que yo puedo visualizar por distinción de color, por ejemplo, en la mezcla. Entonces, la cantidad de partes de la mezcla es la fase. Ahora, si a mí me están diciendo que tenemos agua y que el disacárido este se disuelve totalmente en agua, quiere decir que yo no voy a ver 2 fases, voy a ver una sola. Como por ejemplo cuando mezclo agua con alcohol, que cuando los mezclo yo no veo separación, como por ejemplo vería con agua y aceite. Entonces, acá la cantidad de fases es una. Los compuestos o componentes son la cantidad de elementos químicos que hay en la solución. No tiene que ver con si se pueden visualizar o no separados. Son los elementos químicos que participan. Por ejemplo, les busco una mezcla súper común que puede aparecer en estos exámenes. Elementos químicos. Agua líquida con hielo y este disacárido, por ejemplo. El hielo se puede distinguir del agua, se puede distinguir la fase sólida de la fase líquida. Entonces ahí tenés 2 fases, porque el disacárido se disolvió en agua, supongamos, ¿no? Entonces tengo agua, hielo y el disacárido. Parecían 3 componentes, en realidad tenemos 2 componentes. Agua, porque tanto el líquido como el hielo es un compuesto que es agua, y por otro lado tenemos al disacárido. Bueno, acá fases tenemos una y componentes tenemos 2. O sea, el agua y el disacárido. Y no, la pregunta A entonces es incorrecta. En la B dice, en el disacárido hay más átomos de hidrógeno que átomos de carbono. Bueno, eso es verdad, porque no hace falta, o sea, no tiene tanto que ver con la cantidad real del disacárido que tenemos, sino con la fórmula química. Cantidad, ojo acá, cantidad es moles, y es importantísimo distinguirlo de masa. Cantidades moles. Porque si fuera masa puede ser que aunque haya 22 hidrógenos, la masa de 22 hidrógenos sea menor que la masa de 12 carbonos. Y ni te hagas el cálculo. Yo te digo que lo es. O sea, 12 moles de carbono tienen una masa mayor que 22 gramos de hidrógeno, aunque los hidrógenos sean más. Bueno, porque ya sabemos que la masa molar del carbono es 12, y 12 por 12 da 144 gramos, y la masa molar del hidrógeno es 1. 22 por 1 es 1 gramo. O sea que fíjense que en cuanto a masa, el hidrógeno ocupa menos porcentaje en masa. Ahora, es verdad que en cuanto a cantidad, que es moles, en un mol de toda la sustancia hay 12 moles de carbono y 22 moles de hidrógeno. Entonces yo puedo decir, la cantidad, que si fuera como si yo pudiese contar los átomos, es mayor en hidrógenos que en carbonos. Entonces esa opción es la verdadera. Bueno, acá justo está marcadita, ¿sí? En el C dice, en la mezcla hay 6 veces más moléculas de agua que átomos de disacáridos. No, perdón. Leí el renglón anterior, perdón. En la mezcla hay 6 veces más moléculas de agua que moléculas de disacáridos. Probémoslo. Ya sabemos que la B es correcta y en este caso me dice cuál de las afirmaciones son correctas, así que puede ser más de una.
Veamos si la C también es correcta. Entonces, ¿cómo veo la proporción? Sacando los moles. Nunca en gramos, siempre en moles. Pero los tengo. Porque para el agua... Epa. Para el agua tenemos 5,40 moles. Y para el disacárido, la cantidad es 0,600 moles. Para conocer la proporción, o sea, cuánto mayor es uno respecto del otro, 6 veces más, 4 veces más, dividís. ¿Sí? Dividís los moles de uno respecto a los moles de otro. Insisto, nunca en gramos. En moles o en moléculas, pero nunca en gramos. Entonces, hago la división y me da la proporción. A ver. Esto me da 9. Hay 9 veces más aguas que disacáridos. O sea, esa es la proporción. Y ahí decía 6 veces más. Así que esa opción es falsa. Y en la D, ¿qué me dice? En la mezcla hay más átomos de oxígeno que átomos de carbono. Y habría que ver, ¿no? A ver. Digo habría que ver porque el número de átomos de carbono y de oxígeno yo no lo sé. Sé cuántos moles hay de toda la sustancia que los contiene. Entonces puedo hacer ahí regla de 3. Igual voy a dar de vuelta. En la mezcla hay más átomos de oxígeno. Ahí está. Fíjense que en la mezcla aporta oxígenos tanto el agua como el disacárido. Entonces, no sé, acá con respecto a lo que expliqué en el punto anterior, habría que armar el cuadro para el agua por un lado, para poder tener la relación entre el agua y los oxígenos, y para el disacárido por otro lado, para poder tener la relación entre el disacárido y los oxígenos. Ahora, si la relación es en moles, que es el primer renglón del cuadro que les expliqué en el punto anterior, no sé si hace falta armar todo el cuadro, la verdad, chicos. ¿Por qué? Porque yo sé que para un mol de agua, o bien, en un mol de agua, hay un mol de oxígeno. Dijimos que los moles son la atomicidad. Entonces, si yo tengo 5,40 moles de agua, ¿cuántos moles de oxígeno hay en esa cantidad? Que es la que realmente tengo, ¿no? Y bueno, me va a quedar 5,40 porque la relación otra vez es 1 a 1. Pero claro, no es todo el oxígeno que hay en la mezcla, porque al mismo tiempo el otro, el disacárido, también aporta oxígenos. Entonces, ¿cómo es la relación? Bueno, en un mol de esta molécula hay 11 moles de oxígeno, la atomicidad. Entonces, en 0,600 moles de toda la molécula, ¿cuántos moles de oxígeno hay? Entonces hago 0,600 por 11 y esto me da 6,6 moles de oxígeno. O sea que en total la suma de estos dos es la cantidad total de oxígenos que hay en la mezcla. Hago 5,40 más 6,6 y esto me da 12 moles de oxígeno. Ahora, la comparación era con los moles de carbono que hay. Y si se fijan, si son rigurosos, dice más átomos, que átomos está relacionado más con número de átomos que con moles. Bueno, la proporción, si la calculo en moles y me da que hay más moles de oxígeno que de carbono, se cumple la misma proporción para el número de átomos de oxígeno y de carbono, ¿sí? Entonces yo calculo moles y puedo responder de todas maneras. Ahora voy a calcular cuántos moles de carbono hay en la mezcla. Y como el carbono lo aporta solamente esta molécula, voy a hacer una única regla de 3. Y voy a decir, si cada un mol del disacárido hay 12 moles de carbono, ahora trabajo con el carbono, ¿no? 12 com, ¿qué quise poner? ¿Mol? Mol, pero en otro idioma. 12 moles de carbono. Entonces, en 0,600 moles de la molécula, ¿cuántos moles de carbono hay? Y ahí me dice cuántos carbonos hay disueltos en esta mezcla, que me da 7,2. Lo que veo entonces es que la cantidad de oxígeno supera a la cantidad de carbono que hay en esta mezcla. ¿Y qué decía el enunciado? En la mezcla hay más átomos de oxígeno que de carbono. Verdadero. Nos dio verdadero. Así que las respuestas correctas serían la B y también la D. Y ahí tenemos terminado el ejercicio. A ver, dice, el anión Q- tiene 18 neutrones y es isoelectrónico con el catión calcio. Isoelectrónico, que tiene la misma cantidad de electrones. ¿Qué el catión calcio dice? No me dice qué carga tiene el catión calcio.
y dice, dar un valor aproximado de la masa del correspondiente nucleido Q expresado en UMA. O sea que quiero saber la masa atómica de este elemento, o sea, A. Bien, entonces, para empezar, ¿qué es el catión calcio? Los elementos, metales o no metales, forman lo que se llama un ion más estable. Puede ser catión o puede ser anión. Para los metales como el calcio, forman cationes. Y eso me lo aclararon. Divino, genial. Sabemos que su carga es positiva. ¿Cuál es el número de carga? Los electrones de valencia, los electrones de la última capa, los electrones que el metal está dispuesto a perder. Y eso coincide con su número de grupo. Ustedes van al calcio, van a ver que pertenece al grupo 2 de la tabla periódica. Grupo es la columna, ¿sí? Entonces, el número de grupo me indica cuántos electrones está dispuesto a perder el calcio. O sea que la carga del catión coincide con el número de grupo. La del anión no, ¿eh? La del anión, que es el que recibe electrones, la carga coincide con la cantidad de electrones que le falta para llegar a 8. Ahí tiene los dos casos de ion más estable. Entonces, para el calcio, sé que forma un catión, o sea que su carga va a ser positiva, y el número de la carga va a ser el número de grupo, o sea, 2. Bien, ese sería el catión calcio. Entonces, dice que este compuesto que yo quiero conocer tiene la misma cantidad de electrones, porque es isoelectrónico, con el catión calcio. Muy parecido, si tienen ganas de pensarlo, a lo que pasó en este ejercicio entre este compuesto y este compuesto. Tenían un dato común. Entonces, ¿qué voy a arrancar? Y calculando ese dato en común. Entonces, por ejemplo, acá, el calcio, que es nuestro conocido, porque hasta sabemos su Z, ¿no? Podemos buscarlo, disculpen. Ahí está. Podemos buscarlo en la tabla periódica. Voy a buscarlo así, se los pego acá. Y podemos conocer su Z, que es la que nos puede permitir o nos puede ayudar a calcular el número de electrones que tiene. Entonces, me quedo con el dato conocido, que es el calcio, y tiene que tener Z20, y voy a calcular cuántos electrones tiene el catión de calcio. Como es un catión, la cantidad de electrones se puede calcular como el Z menos la carga que son los electrones perdidos. Entonces, como sé que su Z es 20 y la carga es 2, 20 menos 2, electrones tiene 18. Bien, si él tiene 18, entonces Q, mi elemento desconocido, también tiene 18 electrones. Porque eso es lo que dice el enunciado. Dice que tienen la misma cantidad de electrones, por eso me lo robo como información. Ahora, yo tengo la cantidad de electrones, me gustaría saber su Z, porque con su Z puedo saber el número de protones. ¿Y por qué es importante el número de protones? Porque la masa atómica en U+ de un átomo se puede calcular, conociendo un isótopo, como la cantidad de protones más los neutrones. Y los neutrones de ese isótopo me lo dieron. Lo que yo no tengo son los protones de este elemento porque yo no sé ni quién es. Y como los protones equivalen al Z, voy a calcular Z. Porque el punto en común entre la masa atómica y la cantidad de electrones es el Z. Porque el Z es el número de protones. ¿Y yo puedo calcular con los electrones el Z? Sí. Porque así como hay una fórmula para catión, hay otra fórmula para anión, que es que los electrones son iguales al Z más el valor de la carga. Y yo tengo los electrones, que son 18, los mismos que el del calcio, y también la carga, porque acá dice menos 1. En realidad la carga es el 1. El menos es de recibió un electrón. Entonces la carga vale 1, con lo cual reemplazo carga por 1. ¿Sí? Ven que no traslado el signo, el número, que es la cantidad de electrones recibidos. Y ahí puedo despejar Z. O sea, para anión es electrones igual a Z más carga. Y para catión, electrones igual a Z menos carga. ¿Qué se despeja de estos dos? O la Z o los electrones, lo que te haga falta. Y acá me falta el Z. Así que ahí despejo, paso el 1 restando y me queda que el Z es 17. Listo. Ahí ya tenemos a nuestro Z, que podemos ir a buscar quién es Q a la tabla periódica. Si lo buscan es el cloro. Pero bueno, acá no me importa quién es. A mí me preguntaron su masa. Y como su masa es los protones más los neutrones, me falta solamente sumar. O sea, 17 protones más 18 neutrones, dato denunciado. Hago 17 más 18 y esto me da 35. Y ahí tengo su masa. Un óxido de nitrógeno tiene 36,3% en masa de oxígeno. ¿Cuál es la fórmula empírica? Y para quien no sabe qué es la fórmula empírica, es la fórmula mínima
de las fórmulas moleculares, o sea, la estructura química, pero es la mínima de las fórmulas moleculares, la mínima proporción entre los elementos que forman a ese compuesto, al óxido de nitrógeno. Entonces, yo sé que si es óxido de nitrógeno, tiene que estar formado por dos elementos, oxígeno y nitrógeno. Cuando me dan porcentajes de aparición de oxígeno dentro de una masa desconocida de este óxido de nitrógeno, voy a tomar lo que se llama base 100. Y voy a decir, si tuviera 36,3% de oxígeno en 100 gramos, esto es lo que yo llamo base 100, en 100 gramos de óxido de nitrógeno, hay 36,3 gramos de oxígeno. Esto es lo que tenemos que hacer primero en estos ejercicios, poner base 100. ¿Por qué? Porque me está dando un porcentaje. O sea, es la cantidad, la masa de oxígeno que hay cada 100 gramos de todo el compuesto que lo contiene. Y por lo tanto, la resta entre esto y esto me da los gramos de nitrógeno que contienen estos 100 gramos del óxido. Entonces hago 100 gramos menos 36,3 gramos. Y esto me da 63,7 gramos del otro elemento, nitrógeno. Bueno, la proporción de esta sustancia es que cada 36,3 gramos de oxígeno hay 63,37 gramos de nitrógeno. Como las masas no me hablan de unidades, o sea, cantidades, lo que voy a hacer es pasarlo a moles. O sea que paso 2, si paso 1 es tomar los datos en gramos, el paso 2 es pasar a moles. Entonces, para sacar moles, regla de 3, como ya expliqué más arriba con las proporciones, o si no, una compañera en el chat había escrito que vos podés calcular moles como una masa dividido por la masa molar de ese elemento sobre el cual tengo su masa. O sea que, por ejemplo, yo tengo para el oxígeno 36,3 gramos. Lo divido por su masa molar, la masa molar del oxígeno es 16 gramos mol. Y eso me va a dar a cuántos moles de oxígeno equivale estos 36,3 gramos. 36,3 dividido 16 me da 2,27. Se me cancelan los gramos y me quedan moles. Y voy a hacer lo mismo, pero para el nitrógeno. Tenemos una masa de 63,7 gramos de nitrógeno. Y un mol de nitrógeno tiene una masa de 14 gramos. La masa molar es 14 gramos mol. Este dato lo saco de la tabla periódica para el nitrógeno y para el oxígeno, ¿cierto? Bien, entonces, cuentita. 63,7 dividido 14 me da 4,55. Y lo que vamos a hacer es lo que ya hicimos más abajo en realidad, pero antes, o sea, más temprano, que es ver la proporción. O sea, ¿cuánto hay de oxígenos respecto a los nitrógenos? ¿O cuánto hay de nitrógenos respecto a los oxígenos? Y esa proporción, obvio que lo podemos hacer dividiendo estos números, como hicimos antes con... ¿Con quién habría sido? ¿Con el agua? Bueno, lo hicimos acá. En este punto de choice, de opciones, esta. La proporción entre el agua y el disacárido. Podemos hacer eso para saber cómo es la relación 1A9, ese dato. Pero aquí te voy a contar otro método que es bastante interesante. Voy a dividir ambos moles por la cantidad más chica. Esto se llama normalizar la información. Como el número más chico de moles es los de oxígenos, entonces voy a dividir ambos por los moles de oxígeno. Y esto en general me da un entero para cada uno. Para el oxígeno, obvio, porque 2,27 dividido a sí mismo da 1. Mol con mol se simplifica. Y 4,55 dividido 2,27, ¿cuánto da? Y me da 2,004. Bueno, por suerte un número bastante redondo. 2. Tomo el entero más cercano. Ahora voy a hacer una aclaración al respecto. Al normalizar la información, lo que yo tengo es una mejor proporción. Ahora veo que cada 1 mol de oxígeno hay 2 moles de nitrógeno. Y ahí es como se arma la fórmula empírica. La fórmula mínima. Por eso divido, por eso normalizo, para que alguno de los dos me quede con unidad. Entonces sería, cuando uso 2 nitrógenos, uso un oxígeno solo. O cada 2 nitrógenos, qué mal lo expresé. Cada 2 nitrógenos hay un oxígeno. Y esa es la molécula. En el A dice, escribir la estructura de Lewis de un compuesto binario
que tenga geometría molecular angular con ángulo de enlace aproximadamente 120 grados. Yo tengo que agarrar elementos de acá y formar una molécula que cumpla con estas características. Dije molécula. Y ya me estoy spoileando parte de los datos. Porque, a ver, dice, escribir la Lewis de un compuesto binario. ¿Qué significa binario? Que está formado por dos elementos distintos. Pero solo por dos. Nos pide que tenga geometría molecular. Eso lo hace una molécula. No puede ser iónica la sustancia porque no tendría geometría molecular. O sea que es molécula. Y que me diga que es molécula, ¿qué importancia tiene? Y que los elementos que se combinen van a ser no metales. Los dos. O sea, ya descarto los metales de mi análisis. Y dice que tiene que tener geometría molecular angular. Esto es importantísimo. Ahora les cuento por qué. Con un ángulo de 120 grados. Bueno, me paro la TREPEB. ¿Qué compuestos binarios pueden tener geometría molecular angular? Aquellos que están formados por 3 átomos en total. Solamente ellos. Átomos en total. Un central y 2 laterales. Y particularmente si el ángulo es de 120 grados, es porque sobran 2 electrones sin compartir en el átomo central. Y para el que esté medio perdido con el análisis de la TREPEB, tiene que tener en cuenta lo siguiente. Es la cantidad de átomos en total que hay, no cuántos elementos distintos los forman la molécula, sino la cantidad total de átomos, que en este caso dije son 3. Y la cantidad de electrones sin compartir en el central son los que te dan la geometría, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta que si tengo la geometría y encima el ángulo, tengo la cantidad de electrones sin compartir y tengo la cantidad de átomos que esta sustancia tiene que tener, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tendría que hacer acá? Ya que es molécula, tomar no metales. A ver, ¿quiénes son no metales? Magnesio, metal. Oxígeno es no metal. Cromo, metal. Azufre, no metal. Cloro, no metal. Y sodio es metal, así que no me sirve. Tomar los no metales y probar combinándolos de a dos, porque la molécula es binaria, tomándolos de a dos, ¿cuál me forma esto? Y tengo que hacer Lewis. Sí, voy a tener que meterme por ahí. Entonces, arranquemos. Combinemos azufre con oxígeno. Igual arranco por el peorcito porque acá tengo cosas particulares para agregar, pero bueno, ahora lo charlamos. Entonces, voy a hacer Lewis porque como son moléculas, para formarlas me conviene usar la Lewis. Entonces, azufre. Pertenece al grupo 6. Tiene 6 electrones en la última capa. Entonces, copio el azufre con sus 6 electrones. El oxígeno también tiene 6 electrones. Claro, como ambos tienen 6, con compartirse 2, ya ambos completan el octeto. Yo voy a hacer algo acá que no se hace, pero estoy diciendo que comparten estos electrones y de esa manera, tanto el oxígeno como el azufre llegan a 8 electrones. O sea que esa sustancia sería azufre-oxígeno. Muere ahí, digamos, porque usé un azufre y un oxígeno, ambos completaron el octeto. Ahora, ¿cumplen con ser 3 átomos? Y desde ya que no, son 2 nada más, un azufre y un oxígeno. Y por supuesto que si no son 3 átomos, no va a poder llegar nunca al angular. Y acá hay que tener en cuenta una cosa. El oxígeno puede unirse por dativa al átomo central. O sea, si al azufre le sobran electrones sin compartir, puede unirle por dativa a otros oxígenos. O sea, no es que me limita que el azufre haya completado su octeto. Cuando estoy trabajando entre el azufre y el oxígeno, como el oxígeno necesita de 2 electrones, puedo usar una dativa. Entonces, lo que voy a pensar es, ok, así como lo dejé, no me sirve porque no cumple. Pero si le agrego otro oxígeno, lo uno por dativa, o sea, no comparto electrones, pero le agrego otro oxígeno, ¿qué pasa con eso? ¿Cumple con las características del angular? Sí. Porque fíjense que de esta forma son 3 átomos en total, azufre y 2 oxígenos son 3. Forma geometría molecular angular porque sobran electrones sin compartir en el central y particularmente como sobran 2 electrones o bien un par, la geometría angular forma un ángulo de 120 grados entre el átomo central y los oxígenos. O sea, entre ellos. Con lo cual, esta sustancia podría ser una respuesta. SO2 sería, ¿no? Y ustedes podrán decir, ¿y si le agrego un tercer oxígeno? O sea, porque claro, habilita la dativa a poner otro oxígeno más acá. ¿Y para qué? Si yo quiero que sean 3,
¿sí? Digo esto porque a veces uno cuando está razonando aprende uno nuevo, como, le puedo agregar oxígeno por activa y se envicia, y queremos poner por todos lados. A ver, voy a parar donde me haga falta, ¿no? Donde cumpla con mis necesidades. Y ahí tengo una respuesta. Digo una respuesta porque no sé si no habrá otra. No, porque azufre con cloro forma una molécula con geometría angular, pero si lo prueban, va a tener 4 electrones sin compartir el azufre. Y como el cloro necesita un electrón solo para llegar a 8, no genera dativas. Tenemos que poder seguir agregando cloros, digamos. Así que si ustedes lo quieren intentar en sus casas, bueno, sí, donde están ahora, entiendo. Eh, Fíjense que estos dos forman una molécula de 3 átomos angular, pero el ángulo es de 109,5, no de 120. Así que no me serviría. Listo, ahí tenemos en el A el primero. Me pide la Lewis, yo ya la hice porque la necesité para armar el compuesto, así que esa era la respuesta. Ahora el B dice, nombrar una oxosal con un metal que tenga más de un estado de oxidación posible y contenga al no metal de mayor radio atómico en su estado de oxidación más bajo y dar la estructura de Lewis. Bueno, acá me están diciendo formame un oxosal. Habría que ver entre qué compuestos y con eso vamos con el paso a paso de oxosales. Que el que quiere esté atento, se escribe el paso a paso porque es siempre lo mismo. Tomemos datos. Dice, un metal que tenga más de un estado de oxidación. Tabla periódica. Miren a los metales. Miren al magnesio, miren al cromo y miren al sodio. Si se fijan en la parte de estado de oxidación, el sodio tiene uno solo, el 1. No me sirve. Y el magnesio tiene uno solo, el 2. Tampoco me sirve. Porque el metal en cuestión tiene más de un estado de oxidación posible. Y es el cromo. Lo voy a copiar. Ahí está. Fíjense que en la parte de esta oxidación tiene todos estos, ¿sí? Y me dice, y que contenga, y no me dice cuál usa. Más de un estado de oxidación posible. Sí, no me dice cuál usa. Puedo usar cualquiera, entiendo yo. Y después me dice, y que contenga al no metal de mayor radio atómico en su estado de oxidación más bajo. No metales tenemos oxígeno, azufre y cloro. Para analizar cuál tiene menor radio atómico, tengo que tener en cuenta hacia dónde crece el radio atómico. El radio atómico crece hacia la izquierda y hacia abajo. O sea, cuanto más a la izquierda o más abajo en la tabla periódica esté el elemento, mayor es su radio atómico. Si yo ubico a esos tres en la tabla, periódica, el mismo grupo, pero claro, no puede ser oxígeno si voy a formar una oxosal, ¿no? O sea, no puedo combinar el oxígeno con el oxígeno mismo. Tiene que ser algunos de los otros dos. Yo tengo que comparar los no metales que no son oxígenos según radio atómico. Azufre, cloro. Como el radio atómico crece hacia izquierda, azufre es el de mayor radio atómico. En este caso, reveámoslo si no me vuelvo a equivocar. Dice que el no metal es el de mayor radio atómico que me tengo que quedar. O sea, sería el azufre. Y me dice que del azufre tome su menor estado de oxidación. Que acá, bueno, sería 2 o 4 o 6. Yo lo voy a hacer con 2. Pero sí tienen que saber que el 2 suele ser usado en negativo para el azufre. Y sus estados de oxidación más probables son 4 y 6 en positivos. Yo lo voy a hacer con el 2 igual, como ustedes lo harían, porque el enunciado dice con su estado de oxidación más bajo, y como verán, el 2 está en positivo, o sea que lo vamos a usar. Me parece raro el ejercicio usando el 2, pero bueno, digo, no es tan común. Bien, ¿cómo formo una oxosal? Voy a borrar el cloro. ¿Cómo formo una oxosal entonces entre un metal y el no metal que se va a unir oxígeno? Pasos. Para el metal no me dieron ninguna indicación sobre su estado de oxidación. Con lo cual puedo elegir cualquiera. Por ejemplo, a mí me gusta mucho usar para el cromo el 3 porque es un ion muy común para el 3. Entonces, voy a usar cromo más 3. Y para el metal voy a formar el hidróxido. Es re fácil armar hidróxidos. Es el elemento, el oxidrilo y acá abajo en atomicidad la carga que elegí. Yo elegí el 3, entonces voy a poner un 3. Se entiende que elegí el 3 porque podría haber elegido cualquiera, pero no me eligieron cuál, ¿no? Puedo elegir el que yo tenga ganas. Así que todos podemos formar compuestos distintos y van a estar todos bien. Para el azufre, o sea, para el no metal, en vez de formar el hidróxido, voy a formar el oxoácido. O sea, para el metal, el hidróxido.
Y para el no metal, el oxoácido. Esto es porque un oxosal se forma por la neutralización que se da por la unión de estos dos compuestos. Eso sí, no tiene muy claro, tengo un croquis en mi canal de Instagram, hice un resumen hace poquito de las nomenclaturas y hay un pequeño cuadro donde están estas uniones de qué unido a qué forma qué cosa. Es re interesante para estudiar eso. Así que después si quieren entran en mi perfil y lo tienen ahí o en mi canal de difusión tiene las fotos para descargar. Entonces, ¿cómo formo un oxoácido? ¿Cómo es el paso a paso? Primero formo el óxido. O sea, tomo el elemento en cuestión con su estado de oxidación, tomo el oxígeno, cuya carga siempre es -2 cuando se combina con otro elemento, y estas cargas las cruzo como atomicidades. O sea, el 2 del oxígeno implica que va a haber 2 azufres por cada 2 oxígenos. Y ahí formo una fórmula molecular. Azufre 2, oxígeno 2. Pero como estos dos números se pueden dividir por 2, los simplifico. Y tengo que hacerlo. Si me lo olvido, va a estar mal el ejercicio. Entonces simplifico para dar la fórmula empírica o fórmula mínima, como lo que hicimos más arriba. Y al óxido le voy a unir agua. Y con esto formo un oxoácido. ¿Qué pinta tienen? El hidrógeno primero, luego el no metal que no es oxígeno y por último el oxígeno. Y las atomicidades de los elementos de este lado las transcribo acá. Entonces, acá tengo 2 hidrógenos, bueno, pongo un 2 abajo del hidrógeno. Tengo un azufre, bueno, pongo un 1 abajo del azufre. Tengo 1 más 1, 2 oxígenos, pongo un 2 abajo del oxígeno. Y ese oxoácido es el precursor del oxosal que quiero formar. ¿Y cómo es el oxosal que quiero formar? Bueno, voy a unir estos dos. Y el truquito es el siguiente. Vamos a poner el hidróxido arriba, el ácido abajo. Ese 1 abajo del azufre lo borro porque no tiene sentido ponerlo. Y ahora voy a tachar el oxidrilo, el hidrógeno del oxoácido y voy a unir las sustancias. Entonces me quedaría cromo en el lugar del hidrógeno y toma su atomicidad, el 2, paréntesis, SO2, cierro, 3. Y ahí formé la oxosal. ¿Ven lo que hice? O sea, el metal pasó a ocupar el lugar del hidrógeno. Y todo esto que sobraba, el lugar del oxidrilo. Y así se forma la oxosal. ¿Sí? ¿Y qué me pedía que haga con la oxosal? Que la nombre y que dé la Lewis. Las dos cosas. Vamos con el nombre. Para nombrar la nomenclatura tradicional, me alcanza con saber cuáles son sus estados de oxidación, cuáles están usando. Claro, porque fíjense que el cromo tiene un montón de estados de oxidación. Entonces, los más probables son 2, 3 y 6 y el resto, como son poco frecuentes, directamente yo los elimino de la tabla periódica, o sea, no los tengo en cuenta, ¿sí? Porque si no me paso la cantidad de estado de oxidación que, bueno, no yo, todos lo eliminamos, ¿no? O sea, no es frecuente que aparezca el 4 y el 5, entonces puedo comparar los estados de oxidación entre el 2, 3 y 6. ¿Se acuerdan? Cuando los elementos tienen 3 estados de oxidación, que se usa hipo para el menor, oso para el segundo, ico para el tercero. Bueno, en realidad sería hipo-oso, oso, ico. Bueno, si eso los confunde, directamente se olvidan de lo que acabo de decir y nombran en la nomenclatura de stock, que no me importan los prefijos. Voy a poner los dos igual, ¿eh? Entonces, en la tradicional, el azufre está usando el menor de 3. O sea que tengo que usar sí o sí hipo. Y el menor es hipo-oso. Pero en una oxosal, oso del no metal cambia por hito. O sea que sería hiposulfito. Y ahora viene el nombre del metal. El metal, lo mismo, está usando el segundo de 3. Eso se nombra con oso, pero al metal sí le mantenemos el oso. Entonces sería cromoso. Está feo el nombre en tradicional. Vamos a nombrarlo en stock. Sería sulfato, o sea, es el no metal con terminación ato, siempre. Y en romano su carga. De, y ahora el nombre del metal, cromo, y en romano su carga, que es 3. Y ahí quedó, ¿sí? Sí, la voy a subir a YouTube y de hecho hago la Lewis y cierro y los dejo, porque ya es tardísimo, chicos. Entonces, vamos con la Lewis de compuesto. El metal es cromo. Su carga es esta atomicidad. De hecho, ya lo sabíamos, porque lo teníamos acá. Esta oxidación es la carga que está usando en esta oxosal. O sea que la carga del cromo es +3 y de SO2 es -2, ¿no? Y esto literalmente es cruzar las atomicidades como cargas. Siempre recordando que el metal es la positiva y el no metal la negativa, ¿no? Entonces tengo 2 cromos con carga +3. La atomicidad la pongo adelante como cantidad, ¿sí?
Y por otro lado tengo 3 de estos hiposulfitos, cuya carga es -2. O sea, lo que armé primero es la estructura, el esqueleto. Y ahora, ya te respondo. Y ahora, vamos a hacer la Lewis de esta partecita. Este -2 quiere decir que hay 2 oxígenos que reciben un electrón de parte del metal. Entonces voy a formar un oxígeno con sus 6 electrones y le voy a agregar un electrón extra, que es uno de estos. Y voy a armar otro oxígeno con sus 6 electrones. Recordemos que eso tiene que ver con el número de grupos, son los electrones de la última capa. Y un electróxito extra, que es algo que recibe de afuera. O sea, siempre el oxosal, la Lewis de oxosal, tiene que arrancar por ahí, por esto. La carga es cuántos oxígenos reciben un electrón de afuera. Y ahí tengo 2 oxígenos con 7 electrones cada uno. Ellos, para completar su octeto, necesitan un electrón más. ¿Quién se los va a dar? Y el átomo a quien se unen, o sea, el azufre. ¿Y el azufre cuántos electrones tiene? 6. ¿Cuántos quiere recibir? 2 para llegar a 8. Entonces comparte uno con este oxígeno, uno con este oxígeno y con los otros que tiene, ahí completa su octeto. Tiene 6, recibe uno de cada oxígeno y ahora tiene 8. Y ya está, porque justo acá decía SO2, un azufre y 2 oxígenos. Ya queda armado de esa forma, ¿sí? Y no tengo más oxígenos que poner. Si hubiera un 3 acá, bueno, como el azufre ya completó, lo que les comentaba al principio, dativa, ¿sí? Como hicimos con el punto 1, ¿sí? En este caso no, había 2 oxígenos, así que de esta forma completó. ¿De acuerdo?